mis queridos amigos, aquí Antonio de Ivy Handyman Professional Service. En esta ocasión os voy a enseñar cómo poder hacer el grout o echada o emboquillado para los baños que tengan losas que son pulidas o polished, que son unas losas o un tile que es muy lacado y entonces no necesita que el grout sea tan aguado. Vamos a utilizar Mapei Ultra Color Plus, que es el que solemos utilizar nosotros para este baño. Esto es una losa porcelana o un tile que es muy limpio y además hace que el agua corra hacia abajo muy rápido. Así que lo que vamos a hacer es hacer el grout que esté espesito, más bien que esté un poco durito, porque si lo haces muy aguado, al tener los cantos rectificados, que digamos que es un corte vivo, cuando le pasa las pojas se va hacia el careteo o el llagueo, se va hacia demasiado. Así que vamos a hacer el grout para que ustedes vean cómo lo vamos a echar, cómo lo vamos a colocar y más o menos el tono que tiene que tener para que no se le vacíe tanto la llaga. ¿Ok? Vamos a empezar a hacerlo. Este grout es sin arena para las paredes, pero es un grout especial que contiene hasta sellador y aguanta hasta bastante abertura. Él aguanta hasta un cuarto de abertura. Esta abertura que tiene este tile es de 1 milímetro, así que no necesita tanta cantidad de grout porque es que no avanza tanto. Yo le he hecho un poquitito de agua abajo, un poquitito de nada, como menos de un dedo, porque si no se pone muy aguado. No vamos a fabricar mucho, vamos a hacer un tercio largo de la bolsa y vamos a empezar a batir poquito a poco y a partir de ahí le vamos agregando agua. No pueden echar tanta agua desde el principio porque si no se le agua entero el grout y si no tiene más grout para echarle, entonces tocaría comprar más. Lo ponemos en modo 1, que es el despacito, tengo una varillita que nos va a ayudar y vamos batiendo poco a poco hasta el poquito de agua que hay dentro se disuelva entero. Vamos a ir añadiendo un poquito más de agua. No se apresuren a echar mucha cantidad de agua dentro. Tienen que ir batiendo, no importa que haga un poco de polvo. Vayan batiendo poco a poco. Verán cómo en cualquier momento se hace una masa. Como pueden comprobar, con el poquito de agua que he hecho, ya está hecho una masa. Vamos a seguir batiendo hasta que consigamos la textura adecuada. Vamos a añadir un poco más de agua. Vamos a ponerlo en el modo de velocidad 2.
Tienen que batir hasta conseguir una mezcla homogénea. No pueden haber gránulos o material seco dentro, completamente homogéneo. Si no, luego, cuando lo apliquemos en la pared, se enganchará con el que está húmedo y lo sacará. Se harán como una especie de pelotas. Ya lo tengo mezclado y bien batido. Y aquí está la mezcla. Como pueden ver, es una pasta homogénea. Ella pega, pero se suelta. No chorrea. Entonces, esta es la mezcla que yo necesito. Porque anteriormente yo he limpiado toda la pared completamente. Entonces, el agua está metido dentro del tile. Con esta mezcla va a conseguir que se humedezca todavía más. Entonces va a entrar hasta adentro sin ningún problema. Pero si la hago muy aguada, con el agua que hay dentro, se te va a vaciar todo el careteo o todo el yaqueo de la pared. Vamos a proceder a hacerlo para que vayan viendo cómo lo voy haciendo. Voy a empezar por la parte de arriba hasta esta línea, que es la que ya luego me permite trabajar de pie en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos con ello. Vamos a utilizar esta llana de goma, que es muy buena, flexible y nos va a ayudar a que entre todo perfectamente en la parte interior. Ya lo tenemos todo echado. Voy a empezar por esta pared, que es la que lleva más tiempo, y voy a ir limpiando con la esponja, pero que esté lo más seca posible para que no nos quite toda la cantidad del grano. Amigos, así es como se debe hacer según mi técnica, según como yo lo hago para hacer este tipo de losas. Hay otras losas que no se pueden hacer como esta, porque tienes que hacerlo más claro, todo es más duro, la limpieza es diferente, pero este tipo de losa es como han visto, que tengo un poquito durita, porque ya tenía agua, como dije, porque había limpiado la pared anteriormente, y entonces estaba húmedo en el yaqueo por dentro, y cuando tú vas echando la pasta se va humedeciendo. Y has visto como he limpiado la esponja bien sequita, una mano circular y otra transversal y listo. No importa si queda polvo, no importa si queda un poquito sucio alrededor, porque no es un baño muy grande. Déjelo descansar con este tipo de grout, o este tipo de lechada. Déjelo descansar y luego siguen limpiando. Cuando esté seco, un pañito, le quitan el polvo y listo. Si le vuelvo a echar más agua, vaciaría más la pared, porque ya en sí siempre vacía un poco, porque estas losas son bien complicadas de que quede completamente llena. ¿Ok? Yo sigo con la pared del fondo,
para que no dure más el vídeo, pero ya tiene más o menos la prueba cómo lo pueden hacer. Como siempre os digo, síganme, regálenme un like, si les vale compartir, compartan, pero sobre todo ayúdenme a crecer en mi canal para estar motivado a seguir subiendo vídeos. Espero les ayude el tip que les acabo de dar. Dios los bendiga a todos y se les quiere de gratis. Bye.